Relatos Paranormales Oficial. No te comprometas a algo que no eres capaz de cumplir. Esta frase la he escuchado todos los días al despertar. Desde hace 10 años, apenas abro los ojos por las mañanas, y en mi cabeza suena esta frase recordándome el trato que hice hace años con la Santa Muerte. El relato que voy a contarles es una historia real que me sucedió hace unos años. Todo empezó cuando entré a trabajar a una constructora, pues soy arquitecto de profesión. Fue en este lugar donde conocí a la que hoy es mi esposa y madre de mi hijo. Resulta que como yo era el nuevo de la oficina, aún no tenía muchos amigos, y honestamente no me gustaba el ambiente que tenían las demás personas, pues siempre tomaban mucho y se iban de fiesta cada fin de semana. Incluso varias veces llegaron a trabajar oliendo a alcohol o incluso con resaca. A pesar de ser joven, a mí nunca me gustó ese ambiente, por lo que prefería apartarme de los demás. Por tal motivo, no era muy sociable en la oficina. A los pocos meses entró una nueva arquitecta, a la cual ubicaron a mi lado en el mismo cubículo. Ella era una joven muy hermosa y de apariencia tranquila. Varios compañeros trataron de acercarse a ella con otras intenciones, pero ella, al igual que yo, prefería no involucrarse en aquellos ambientes. Así que rápidamente nos hicimos amigos, y cada vez que la oficina se iba de fiesta, ella y yo salíamos del trabajo y caminamos hasta la estación más cercana del metro. Nos despedíamos y cada quien se iba a su casa. Pasaron varios meses y éramos muy amigos. Empezamos a tener más acercamiento, al grado de darnos indirectas de que algo más estaba pasando entre nosotros, pero ni ella y yo nos atrevíamos a ser directos. Así seguimos varios meses, hasta que cierta noche salimos de la oficina de costumbre. Los demás se habían ido al bar cercano a emborracharse, como era habitual, pero esa noche ella y yo decidimos caminar hasta el metro y meternos a una cafetería cercana a seguir platicando. Fue ahí cuando nos quitamos la pena y hablamos de nuestros sentimientos. Primero empecé yo diciéndole que me sentía muy atraído por ella y su agradable compañía. Ella también comentó lo mismo y me dijo que yo le gustaba mucho, pero que no podíamos tener nada más que una amistad. Yo le pedí que me explicara por qué, pero no quiso hacerlo. De pronto se puso de pie y salió del lugar. Después de unos minutos la alcancé y le pedí una disculpa por haberla incomodado. Ella, llorando, me comentó que no era culpa mía, pero que no podía tener ninguna relación con nadie, porque ella ya tenía un hijo. Debo confesar que la noticia sí me cayó de sorpresa, pues nunca pensé que fuera madre soltera. Ella se fue de mi lado y esa noche ya no volvimos a hablar. Fue hasta el día siguiente en el trabajo cuando hablamos y me contó toda su historia. Resulta que en la universidad conoció a una persona con la cual tuvo un noviazgo de algunos años y finalmente tuvo un hijo. Sin embargo, el padre jamás se hizo cargo de ella ni del bebé, por lo que ella tuvo que salir adelante con apoyo de sus padres. Yo le pedí que confiara en mí, ya que mis intenciones con ella eran diferentes, pero no quiso. Finalmente nos quedamos como amigos varios meses más, hasta que cierto día, al salir de la oficina, de nuevo fuimos a tomar un café. Esta vez yo no insinué nada. Me había quedado claro que no quería tener una relación conmigo, así que me había hecho la idea de ser amigos siempre. No obstante, ella dijo que no podía evitar enamorarse de mí. Le di un beso y a partir de ese día iniciamos una relación de noviazgo. Algunos días después conocí a su hijo de 6 años. Era un niño muy lindo y bien educado, con el cual rápidamente me llevé muy bien y nos hicimos amigos. Al paso de unos meses conocí a sus papás
y le pedí permiso para tener una relación de noviazgo. Ellos quisieron conocer a los míos y así lo hicimos. Y finalmente, un año después, nos casamos en una recepción pequeña y discreta con nuestros familiares y amigos más cercanos. Ella y yo seguimos trabajando juntos varios años más, hasta que nos embarazamos. Fue aquí cuando las cosas comenzaron a ponerse delicadas, pues por su embarazo ella tuvo que dejar de trabajar y reposar todo el día en la casa, mientras yo llevaba y traía a su hijo de la escuela y le ayudaba con tareas y cosas así. Todo iba bien, hasta que un día, en una de las citas médicas, el doctor nos comentó que el embarazo era de alto riesgo, por lo que necesitábamos extremos cuidados. Al mismo tiempo, yo tenía mucho trabajo en la oficina, pues estábamos a punto de cerrar un contrato millonario, el cual me traería mucho dinero como ganancia, y con ese contrato me haría socio de la empresa, así que no podía descuidar ni el trabajo ni a mi familia. Una mañana, cuando salí a trabajar, mi esposa me comentó que se sentía muy mal. Está muy incómoda y quería que la llevara al médico. Le pedí a mi madre que me hiciera el favor de llevarla al hospital, pues yo no podía faltar ese día al trabajo. Después de unas horas, estando en la oficina, recibí una llamada de mi madre. Al parecer, el bebé iba a nacer de 7 meses, pues el embarazo se había complicado. Como pude salir de la oficina y me fui al hospital, y de paso a la primaria por mi hijo adoptivo, quien estaba muy contento de ser el hermano mayor. Cuando llegamos al hospital, el doctor pidió hablar a solas conmigo. Me comentó que el bebé había nacido con muchos problemas de salud y quizá no soportaría la incubadora. Esa noticia me dejó devastado, pero tenía que mostrarme fuerte con mi esposa. Fui a verla a su cuarto y le conté lo que me había dicho el médico. Ambos lloramos, pero prometimos que le echaríamos muchas ganas a la situación. Esa noche no pude dormir. Me quedé cuidando a mi esposa toda la madrugada en el hospital, pensando en lo que podría pasar. Yo no estaba dispuesto a perder a mi primer hijo, así que le pedí a Dios que cuidara mucho a mi niño y a mi esposa. Al día siguiente, el doctor nos comentó que el niño no tenía mejorías y que estaban haciendo lo posible por salvarlo. Mi esposa y yo nos tomamos de la mano, llorando por el futuro inminente que nos esperaba. Esa tarde fui a la oficina un rato para reportarme por haber faltado, y al llegar me encontré más problemas. Estaba a punto de perder mi empleo, pero afortunadamente quisieron apoyarme. Un compañero que estaba ahí me comentó que él tenía un conocido que podía ayudarme con mi petición. Me contó la historia de un familiar a quien salvó de un cáncer terminal, haciendo algún tipo de oraciones. Al principio no le di importancia, pero después de pensarlo un momento, decidí ponerle más atención a su relato. Al salir de la oficina, fui al hospital de nuevo. Cuando llegué con mi esposa, ella estaba llorando y tenía mucho miedo. Me comentó que el niño había tenido una crisis y que de milagro los doctores lo habían salvado de un paro respiratorio. Al parecer, solo era cuestión de horas para que mi hijo muriera. Fue ahí cuando recordé lo que me había contado mi compañero del trabajo. Le mandé mensaje de texto pidiéndole la dirección de su conocido, pues requería su ayuda urgente. Me contestó un par de minutos después, con una ubicación no muy lejana de ahí. Como pude, tomé un taxi y me fui hasta ese lugar. Al llegar, me encontré con una casa algo descuidada. Me invitaron a pasar y por dentro parecía ser un tipo de templo de adoración a la Santa Muerte. Esperé unos minutos y decidí salir de allí, pues era evidente que estaba perdiendo mi tiempo. Sin embargo, salió un hombre de cabello largo, robusto y alto, con una voz fuerte y prepotente. Me dijo que él era la única persona en el mundo que podía ayudarme.
Me pidió que le contara mi problemática, mientras él anotaba cosas en una hoja de papel. Después de unos minutos, me pidió que escribiera mi petición en una hoja, con una tinta extraña, color marrón, mientras él se disponía a hacer unas oraciones extrañas. Me dijo que, cuando acabara de escribir, tomara ese papel y lo doblara en 4 partes, y que lo apretara muy fuerte contra mi pecho, con los ojos cerrados, y que cuando escuchara una voz extraña, le explicara de nuevo mi petición e hiciera todo lo que esa voz me pidiera. Cuando acabé de escribir, ese hombre seguía haciendo sus oraciones extrañas. Finalmente, después de unos minutos, cerré los ojos, apretando con todas mis fuerzas mi petición escrita a mi pecho, hasta que escuché una voz todavía más fuerte y rasposa que la de él, la cual me pedía que le dijera cuál era mi petición. Abrí los ojos ligeramente y no vi a nadie más en el interior de la habitación. Solo éramos él y yo, pero su aspecto había cambiado radicalmente. Su rostro era más fuerte y grotesco. Podía ver su cuello con muchas venas alrededor, y sus ojos eran completamente blancos. Me dio tanto miedo que de nuevo cerré los ojos, apretando con fuerza mi petición. Le comenté que deseaba que mi hijo se salvara y tuviera una larga vida. De pronto la voz me contestó que eso era muy sencillo, pero todo lo que pidiera requería algo a cambio. Fue cuando de la nada mencioné el nombre de Juan David, el hijo de mi esposa, el cual yo había aprendido a querer mucho y que comenzaba a querer como si fuera mío. Esa voz extraña comenzó a llenarme la mente de ideas, pues me dijo que ese niño no era mío y que en el futuro él no me iba a agradecer nada de lo que yo hiciera, pues al final yo no era su padre. Argumentó que él podía tomar su vida a cambio de una larga vida de mi verdadero hijo. Recuerdo haberle comentado que eso le causaría mucho dolor a mi esposa y que no podía tomar ese acuerdo. Pero de inmediato, él me respondió que ese dolor iba a ser muy fuerte, pero que pasaría rápido por las alegrías que nos traería el hijo de ambos a nuestras vidas. Además de que en el futuro yo tendría las posibilidades económicas para poder salir de viaje y apagar ese dolor con distracciones y recompensas. En ese momento recordé el ascenso que estaba a punto de perder por la situación médica de mi hijo y de mi esposa. Decidí proponer otra cosa. Le dije a ese extraño hombre que aceptaba el trato, siempre y cuando tuviera el ascenso a socio de la empresa lo antes posible, para poder ayudar a mi esposa con su dolor. Prácticamente eran 2 deseos a cambio de la vida de mi hijo adoptivo. El hombre se quedó callado un momento y finalmente aceptó. Me dijo que estaba de acuerdo y que pronto disfrutaría de la larga vida de mi hijo. En ese momento abrí los ojos y el hombre comenzaba a recuperar su apariencia. Al cabo de unos minutos, me dijo que esta situación tenía un precio, el cual iba a pagar en 3 días, y que durante este tiempo yo me daría cuenta de que las cosas habían salido como yo las quería. Me dio un papel el cual dobló en varias partes y metió en un sobre. Me comentó que por más curiosidad que tuviera, no lo abriera hasta que pasaran esos 3 días. En ese papel estaba el precio de mi petición y cómo tendría que hacer el pago. Le pregunté el nombre de la persona con la que había hablado y sin dudar un segundo me dijo que era la muerte. Salí del lugar y corrí hasta el hospital. Cuando llegué, mi esposa estaba llorando otra vez. Me dijo que el doctor me estaba buscando para pedirme que desconectaran del respirador a mi hijo, pues cada vez estaba más grave. Le comenté que no iba a firmar, pues estaba seguro que mi hijo se salvaría, aunque médicamente era imposible. Esa noche me quedé con mi esposa acompañándola, esperando que el médico nos diera la mala noticia. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, la enfermera subió con mi esposa a decirnos que milagrosamente el niño
estaba reaccionando a los medicamentos. Al día siguiente, el doctor comentó que todo había sido un milagro y que el niño estaba muy bien, pero que seguirían cuidados delicados por la situación. Después de unas horas, le dije a mi esposa que tenía que ir a la oficina a ver qué había ocurrido con mi trabajo. Cuando llegué a la oficina, me encontré con la noticia que mi proyecto había sido aprobado y que me había convertido en socio de la empresa. Me dijeron que me tomara el tiempo necesario para que mi hija y mi esposa estuvieran bien y que no me preocupara por lo demás, pues prácticamente ya era uno de los jefes y podía darme el lujo de ausentarme de la oficina. Esa misma noche fui nuevamente al hospital y mi esposa me comentó que a ella ya la habían dado de alta y que nuestro hijo se quedaría un par de días más en lo que se recuperaba totalmente. Así que ese día fuimos a la casa en la que estaban sus padres cuidando a Juan David. Debo confesar que cuando lo vi, no pude verlo a los ojos. Él estaba muy contento por la noticia de que su hermano se estaba recuperando. Le dije que en unos días el bebé estaría con nosotros para que jugaran juntos. Sin embargo, él me volteó a ver con unos ojos de desconfianza. Me respondió que había soñado con que un día estarían los dos en bicicleta por un enorme campo verde. Le dije que algún día los llevaría a los dos para cumplirle ese sueño. Pero volteó a verme con unos ojos de desconfianza y me dijo: no te comprometas a algo que no eres capaz de cumplir. Me sorprendí mucho por aquella respuesta, así que no pude con la tristeza. Salí de su cuarto pidiéndole perdón a Dios por mi decisión. Esa noche mientras dormía, tuve uno de los sueños más extraños de mi vida. Recuerdo estar frente a la cama de Juan David, mientras el hombre de voz extraña me pedía que lo tomara del cuello y lo apretara fuertemente. Recuerdo haber despertado completamente asustado y pálido. En ese momento me levanté y caminé a la cocina a tomar agua. Vi el papel que me había dado el hombre y quise abrirlo para saber qué es lo que tenía que pagar. Pero recordé que no podía abrirlo sino hasta dentro de 3 días, así que decidí esperar a que pasara el tiempo. 2 días después dieron de alta a mi hijo y nos dirigimos a la casa. Después de unas horas fui a la oficina y me recibieron con la noticia que me habían dado un bono de ascenso por varios miles de pesos, los cuales representaban una parte de mi nuevo salario como socio de la empresa. No obstante, algo en mi cabeza no me dejaba ser feliz. Yo sabía que todo eso lo tenía que pagar a un precio excesivamente caro, el cual no tenía el valor para comentarlo con mi esposa. Esa misma noche, cuando salí de la oficina, ella me llamó al celular, diciendo que Juan David se había caído del 2º piso intentando bajar un juguete y que se lo llevaría a la ambulancia al hospital para que los alcanzara allá. Corrí lo más rápido que pude y al llegar encontré a mi esposa llorando, abrazando a mi hijo, argumentando que era demasiado tarde, pues su hijo había fallecido. En ese momento recordé el acuerdo que hice días antes, pero no me atreví a decirle nada a mi esposa. Solamente la abracé fuerte y lloré a su lado. Al día siguiente se hizo el funeral en la capilla más cara de la ciudad, la cual yo pagué para intentar calmar un poco mi conciencia. Esa misma noche abrí el papel que me habían dado, el cual decía que el precio de la petición estaba pagado con la vida de Juan David. Apreté con todas mis fuerzas aquel papel y lo quemé con una veladora. Me acerqué a la caja donde descansaba mi hijo adoptivo y le pedí perdón por mi decisión. En ese momento caí desmayado al piso. Recuerdo haber soñado con él y verlo sentado en su cama, muy enojado conmigo. Yo trataba de acercarme a él, pero me rechazaba con la mirada. Solo pude decirle que me perdonara, pero él nunca me contestó.
Actualmente han pasado 10 años desde aquella situación. Vivo en matrimonio, entre lo que cabe feliz. Mi hijo ha crecido bien y tenemos la posición económica que siempre quise tener. Mi esposa ha superado su dolor y quiso volver a trabajar como arquitecta para distraer su mente. Sin embargo, todos los días llevo en mi espalda aquella piedra enorme y todos los días despierto escuchando la voz de Juan David diciendo: no te comprometas a algo que no eres capaz de cumplir. Gracias por compartir mi historia. La historia que voy a contarles sucedió hace unos 13 años, cuando vivía en la Ciudad de México. Siempre fui hija de familia y nunca tuve privaciones, pues mis padres siempre hicieron todo para que nunca me faltara nada. Desafortunadamente, me hice muy dependiente de ellos, al punto de que, aparte de darme escuela y carrera profesional, también me consiguieron empleo con uno de sus amigos, dueño de una empresa. Yo no lo veía mal, pues al final pensé que los contactos y amistades son para apoyarse o para pedir algún favor. Nunca fuimos una familia rica, pero sí acomodada. Vivíamos en una colonia bonita de la ciudad. Me compraron coche desde los 16 años y por lo menos una vez al año íbamos a Estados Unidos de compras, lo cual significaba mucho esfuerzo durante el año y de ahorrar demasiado para poder hacer esos viajes que no son nada baratos. Tristemente la vida siempre nos pone a prueba y a mí me puso una muy difícil, pues justo en el año 2021 mi padre fue contagiado de COVID por segunda vez y lamentablemente falleció por diversas complicaciones de salud. Toda su vida la dedicó a ser arquitecto y a trabajar en la constructora que con mucho esfuerzo él creó con ayuda de un amigo de la universidad donde se hicieron socios. La primera vez que se enfermó de COVID fue una etapa muy difícil, pues mi padre tenía diabetes e hipertensión y por un momento pensamos que no lo lograría, pero con el favor de Dios, él salió adelante y venció a la enfermedad. En ese entonces, mi madre y yo también nos enfermamos, pero no tan grave como él. Afortunadamente, teníamos los recursos económicos y contactos para apoyar a mi papá durante esta terrible etapa. Un año después, en el mes de agosto, mi padre volvió a enfermar, y esta vez se puso peor, ya que el medicamento y el oxígeno que le dábamos parecía inútil. Cierta noche, mientras estaba en la casa, acostado, tratando de recuperarse, su oxigenación descendió peligrosamente. Pedimos el apoyo de una ambulancia y fue trasladado a un hospital, donde en un par de horas, lamentablemente falleció. Aproximadamente unos 2 días después, cuando estábamos mi madre y yo en trámites y cosas de mi padre, ella despertó con mucha fiebre y después de una prueba rápida de COVID, pudimos confirmar que también estaba enferma y por obvio, yo también. Todo mi mundo parecía derrumbarse, pues tuve que tomar las riendas de la familia, algo para lo que mis padres no me prepararon. Ahora tenía que cuidar a mi madre enferma y al mismo tiempo tenía que hacer trámites de seguros de mi padre y de la constructora. Al cabo de unas semanas, mi madre logró vencer el COVID por segunda ocasión. Sin embargo, su salud quedó muy delicada y conforme fueron pasando las semanas, no mejoraba. Al contrario, cada día estaba más delicada y requería de más cuidados. Cierto día cuando llegué a mi trabajo, me encontré con la noticia de que ya había llegado a la oficina un reemplazo para mí. Me sorprendí mucho por lo que escuché, así que fui directamente con el amigo de mi padre, quien me dio la oportunidad de ingresar a trabajar a esta empresa, donde yo era parte del cuerpo de administradores. Al llegar a su oficina, le pedí a la secretaria hablar con él, pero fui recibida con un rotundo no. Posteriormente, me pidieron que bajara
con recursos humanos para recibir mi liquidación. Después de insistir por más de 3 horas, finalmente fui atendida por el amigo de mi padre, quien me dijo que él aceptó contratarme por un favor que le debía a él, y no porque realmente existiera alguna vacante para mí, y que al morir mi padre ya no tenía la obligación de seguir con ese favor. Sus palabras me dolieron mucho, pero más porque descubrí que me había convertido en una completa inútil, pues nunca pude hacer nada por mí misma. Todo lo que tenía se lo debía a mis padres y no a mi esfuerzo. Cuando llegué a casa, tenía mucha necesidad de contarle a mi madre lo que había pasado. No obstante, cuando llegué, la vi en tan mal estado que preferí no molestarla con mis cosas. Al día siguiente, ella se despertó temprano y a pesar de su salud, quiso acudir a su trabajo. Ella se dedicaba a la decoración de interiores, lo cual empezó como pasatiempo, pero con el tiempo y con la ayuda de la constructora de mi padre, fue convirtiéndose en un empleo y una pequeña empresa donde ella era la dueña. Y cada que la constructora de mi padre terminaba un trabajo de departamentos o casas, mi madre decoraba y organizaba todo para que quedara bonito y presentable. Al día siguiente por la mañana, el socio de papá le llamó por teléfono a ella para pedirle que acudiéramos a la constructora porque tenía algo muy importante que comunicarnos. Cuando llegamos con él, notamos su actitud muy diferente hacia nosotras, como con cierta preocupación y un tono de voz nervioso. Lo que nos contó nos dejó impresionadas. Nos comentó que por años mi padre había hecho mal uso de diferentes recursos de la constructora, gastándolo en apuestas de casino y principalmente en pedir y pagar favores a diferentes personas, como mi ex jefe o diferentes maestros de mi carrera, a quienes sobornaba para que yo tuviera buenas calificaciones y recibiera mi título con honores. Además de que a muchos clientes de mi madre, él les ofrecía la decoración de sus casas y departamentos sin costo. Sin embargo, a mi madre le mentí al decirle que su negocio era todo un éxito, pues prácticamente el dinero que cobraba por cada decoración era de las ganancias de la constructora, lo cual nunca nos dijo, supongo para no herirnos. También nos contó que dejó de pagar al contador de la empresa por muchos años y que para pagar las multas fiscales prácticamente empeñó el 50% de la empresa que le correspondía y que desafortunadamente al morir la deuda la absorbía el otro dueño de la constructora. Mi madre y yo no parábamos de llorar. Ambas nos habíamos dado cuenta que éramos unas completas inútiles y que el amor de mi padre era tan grande que prefería mentirnos para no lastimarnos. Le preguntamos al amigo de papá qué podíamos hacer para resolver esta situación. Él nos contó que la única forma de recuperar el 50% de la empresa era liquidando su deuda, pues a él tampoco le beneficiaba mucho ser dueño del 50% de una empresa endeudada con el fisco, por lo que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para recuperar el 100% de la empresa. Esa tarde decidimos acudir a los seguros que tenía contratados mi padre, los cuales tardaron cerca de 2 meses en ser autorizados para que pudieran pagarnos. La idea era cobrar ese dinero y recuperar el 50% de la empresa para que pudiéramos mantenernos. Unos días antes de que nos pagaran el dinero, mi madre volvió a enfermar. La llevé al médico y nos dijeron que tenía una enfermedad pulmonar provocada por su adicción al cigarro, misma que empeoró con el COVID. Ahora ella necesitaba tratamientos carísimos para poder ganar un poco de tiempo. Así que, cuando recibí el dinero del seguro, atendí a mi madre y busqué empleo por mi cuenta. Esa tarde hablé con el socio de papá y le expliqué las cosas. Me dijo que él trataría de pedir un préstamo para pagar la deuda o que vendría el 50% de la empresa a un conocido
que pudiera pagarla, pero que ya no podría recuperar la parte proporcional de la misma. Después de pensarlo mucho, decidí vender el porcentaje de la empresa a un precio regalado, pues la deuda era muy alta. Ese dinero lo ocupé para el tratamiento de mi madre y para los gastos de la casa. Unos 3 meses después, mi madre tampoco mejoró y perdió la batalla contra su cáncer. Ahora sí, yo estaba completamente destruida. No tenía nada ni nadie con quien contar, y por si fuera poco, me enteré días después del fallecimiento de mi madre que la casa donde vivíamos también había sido hipotecada por mi padre, así que estaba a 2 meses de que me quitaran la casa donde había nacido y vivido toda mi vida. Traté de pedir ayuda a diversos conocidos, amigos de mi padre y familiares, pero todos me dieron la espalda. Yo estaba completamente sola y sin ningún tipo de apoyo. Como pude, busqué cosas de mis padres, ropas, joyas, facturas de los carros, trastes de cocina y todo. Me lo llevé a un viejo departamento que pude rentar. Saqué todo lo que pude y al final el banco me quitó la casa por una deuda que jamás podría pagar, y más porque no tenía ni trabajo. Por un tiempo viví sin tantos problemas, pues tenía algunos ahorros. Después comencé a vender las cosas de mis padres para tener más dinero y conseguir un empleo. Cerca de unos 6 meses más tarde, ya tenía un trabajo en una administradora de departamentos. El sueldo no era mucho, pero me alcanzaba para vivir, y como no tenía deudas, pues me iba bien. Sin embargo, poco a poco, el dinero se fue acabando en gastos diarios, y más porque intenté poner un negocio de ropa, donde invertí como 30,000 pesos, los cuales nunca pude recuperar. Cuando empecé a ver que el dinero se estaba acabando y que mi negocio no daba frutos, fue cuando empecé a tocar fondo. Casi 1 año después de la muerte de mis padres, el dinero ya se había acabado. Estaba empezando a vivir con el dinero de mi sueldo. Todos los días lloraba, pues mi vida cambió por completo en menos de 1 año y estaba completamente destruida. Un día, al llegar al departamento donde vivía, me encontré con una nota pegada en mi puerta. Era una orden de desalojo, ya que el edificio había sido vendido y me pedían desalojar el departamento en 5 días, pues sería demolido. Yo no tenía dinero para pagar una mudanza, y menos para pagar una renta más cara. Por más que busqué, no encontré una renta que se ajustara a mis necesidades. Fue cuando conocí a doña Guille, una señora que hacía limpieza en los departamentos. Una tierna señora de edad avanzada, a quien le gustaba mucho platicar con todas las personas. Yo estaba muy triste y pensativa cuando se acercó para preguntarme qué me pasaba. Le comenté que tenía muchos problemas económicos y sin darme cuenta le conté mi historia. Me ofreció su pequeño departamento para quedarme con ella mientras resolvía mis problemas. Me dijo que vivía con su nieta de 12 años y también me contó su historia. Al final acepté vivir con ella con la condición de que me aceptara un pago de renta para ayudarle con los gastos. Al principio se negó, pero después acabó por aceptar. Al llegar a su pequeño departamento, me llamó mucho la atención una estatua que parecía ser un altar donde había una Santa Muerte. Era la primera vez que yo veía un altar así. Incluso ni sabía que había gente que adoraba la muerte, y honestamente fue muy impactante para mí. Fue cuando doña Guille me contó la otra parte de su historia, una situación trágica de vida y muerte con su hija y nieta, de la cual había salido victoriosa gracias a la protección que le daba creer en ella, además de realizar diferentes rituales y ofrendas a la Santa Muerte. Al principio no creí tanto en sus comentarios, así que decidí solo respetar su fe y continuar con mi vida. Conforme avanzaron los días, poco a poco fui creyendo más en lo que la señora me contaba,
pues me ofrecía pruebas que parecían ser muy reales. Un fin de semana, doña Guille me ofreció que la acompañara a una misa de ritual en el Estado de México, donde se juntaba gente que adoraba a la Santa Muerte. Así que después de mucha insistencia, decidí acudir y ver qué pasaba. Admito que al principio acudía con mucha curiosidad, pero con cierto grado de desconfianza. No obstante, estar ahí es una sensación muy extraña, pues mucha gente jura haber sido protegidos por la Santa Muerte en diferentes momentos de su vida. Fue entonces donde nació mi necesidad de confiar en ella y ser parte de la comunidad. Pasaron varias semanas y comencé a practicar ese tipo de rituales y ceremonias. Hice varias peticiones hasta que conocí dentro de la ceremonia a uno de los principales organizadores. Después de conocernos y salir como amigos por varios días, me comentó que me iba a ayudar con un ritual para poder llamar a la Santa Muerte y pedirle su protección. En ese momento, yo me imaginaba lo que tanto me recomendaron que no hiciera, es decir, hacer invocaciones y ofrecer cosas a cambio de deseos materiales, por lo que le pedí que mejor no hiciéramos nada de eso, pues aún me daba algo de miedo. Él me comentó que así no eran las cosas, y que esas ideas solo se obtienen de las películas. Así que de nuevo confié en él y su experiencia, e hicimos un ritual donde pedía protección y las herramientas para salir adelante, y así poder recuperar un poco de lo que fue mi vida anteriormente, principalmente la empresa que tanto esfuerzo le costó a mi padre. Hicimos ese ritual de petición y protección por varias semanas. Incluso llegué a pensar que todo era inútil y que no podría conseguir nada. No obstante, cierta noche, mientras dormía, tuve un sueño bastante extraño, el cual sentí completamente real. Recuerdo que mientras dormía en mi habitación, entró una señora de avanzada edad, con un vestido largo, casi transparente y de color blanco, la cual me tomaba de la mano para despertarme tranquilamente. Cuando la vi, me sorprendí mucho, pero su voz tranquila y reconfortante me hizo sentirme cómoda en el momento. Dijo que agradecía las ofrendas y que a cambio me daría lo que había solicitado, con la única condición de que hiciera que más gente creyera en su infinita bondad y en el poder que tenía. Recuerdo haberle comentado que por muchos años viví sin saber de su fuerza y de su bondad, y que le pedí una enorme disculpa por mi ignorancia, por haber cuestionado su presencia y dejarme llevar por otro tipo de creencias. En ese momento fui interrumpida por la mujer, diciéndome que ella no era más fuerte que Dios, pues ella actuaba como intermediaria. Me atreví a preguntarle por mis padres, ya que los extrañaba mucho. Me comentó que ellos estaban mucho mejor que en vida, y que el día que se los llevó, ellos le pidieron cuidar siempre de su única hija. Por tal motivo estaba ahí conmigo, para decirme que todo iba a estar bien. Solo tenía que tomar buenas decisiones y poco a poco saldría adelante y recuperaría lo que fue de mi padre, siempre y cuando no dejara de hacer rituales y ofrendas. En ese momento la mujer me pidió que durmiera y que al despertar todo empezaría a cambiar. Al día siguiente desperté con una sensación de paz interna que me provocó el llanto. Le pedí a doña Guille que quería acudir al centro de ceremonias para agradecer el sueño que tuve. Me comentó que la Santa Muerte puede hacerse presente de diferentes formas, y la más común era a través de los sueños, además de tener diferentes formas y apariencias. Así que decidimos faltar al trabajo y acudir las dos a agradecer por el sueño y la gran iluminación que nos traería. Varios días después, las cosas comenzaron a cambiar a mi favor. Cada vez que tenía que tomar una decisión importante, sentía la misma sensación que tuve cuando vi a esa mujer en mis sueños. Así que lo único complicado al principio fue reconocer cuándo era una buena decisión. Primero dejé el empleo donde estaba trabajando
y acudí a otras empresas más grandes, donde me contrataron rápidamente. Me ofrecieron un buen sueldo con el cual podría vivir sola. No obstante, decidí quedarme con la única mujer que me apoyó cuando más lo necesitaba. Posteriormente, gracias a ese empleo, conocí a personas que podían dejarme algo positivo en mi vida, y después de 6 meses, uno de aquellos amigos me llevó a trabajar a otra empresa donde ganaba casi el doble. Así fui ascendiendo cada vez más. Intenté poner un negocio otra vez, me apoyé con doña Guille y su nieta, así que decidimos poner una cafetería cerca de una zona donde había muchas oficinas y clientes seguros. Poco a poco fue convirtiéndose en un gran negocio con más empleados. Después de un año de trabajo, pude poner otra cafetería cerca de ahí. Actualmente sigo trabajando duro para poder tener el dinero y comprar el porcentaje de la constructora de mi padre. Para mi buena suerte, el socio de papá compró las acciones que le pertenecían y pudo pagar la deuda con el fisco a través de un préstamo, el cual yo terminaría de pagar para poder recuperarlas. Ojalá mi experiencia con la Santa Muerte les sirva a los demás para encontrar paz y tranquilidad cuando más lo necesiten. Gracias por compartir mi historia. Esta historia que les voy a contar sucedió hace muchos años en el pueblo de Santa Catarina, donde nací y viví toda mi vida. No fue algo que me sucedió a mí, sino a mi primo Salomón, pero me tocó verlo y vivirlo muy de cerca, cuando éramos unos jóvenes que empezaban a vivir. Desde que éramos niños, Salomón y yo siempre fuimos compañeros y cómplices de aventuras. Sin embargo, él era diferente a los demás. Él tenía una ligera discapacidad mental y de movilidad, pues cuando era un bebé tuvo una enfermedad extraña que le provocó aquella discapacidad, misma que no le impidió para ser un niño feliz y posteriormente un joven trabajador y con muchas ganas de salir adelante. Conforme fuimos creciendo, él se dio cuenta que era diferente, pues los niños en la escuela lo molestaban mucho. Al principio se ponía muy triste y a veces lloraba por la burla que le hacían, pero poco a poco fue recuperando la confianza en sí mismo, además de que yo le enseñé cómo defenderse de esos niños que se burlaban. Cuando llegamos a la adolescencia, empezamos a descubrir otras experiencias con un par de jóvenes normales, como nuestra primera borrachera, nuestra primera decepción amorosa, entre otras más. La historia como tal comienza cuando teníamos como 18 años. Durante la fiesta del pueblo, la cual se llevaba a cabo toda la semana y donde todo el pueblo asistía, ya que había juegos mecánicos, bailes y muchos grupos musicales invitados. Cierto día, mientras estábamos en la feria con varios amigos, conocimos a unas personas que al parecer eran nuevos en el pueblo. Rápidamente nos hicimos amigos y comenzamos a compartir unos tragos para festejar. De pronto, aquellos nuevos amigos dijeron que llegarían otros familiares que vivían en otro pueblo, a unos 20 minutos de distancia. Cuando ellos llegaron, mi primo Salomón se enamoró de primera vista de una de las primas de estos muchachos. Era una joven de unos 18 años, bastante bonita, sobre todo muy amigable y sonriente, llamada Jimena. Toda la noche estuvimos tomando y compartiendo momentos juntos, hasta que Salomón comenzó a dar ciertas insinuaciones amorosas hacia Jimena, quien reaccionaba muy sonriente, tratando de no ofender o despreciar a mi primo. Un par de días después, Salomón insistió en que quería ir a buscar a Jimena, así que fuimos a casa de estos amigos a buscarla, y después de mucho insistir, logramos que nos dieran su número de teléfono para que mi primo pudiera contactarla. Él habló por teléfono varias veces, tratando de ser amigable con ella, y logró así un acercamiento con intenciones de tener una relación. Varias semanas después, Salomón convenció a Jimena de salir a dar una vuelta en su pueblo,
por lo que me pidió de favor que lo acompañara hasta allá, para que él pudiera tener la esperada cita con Jimena. Así que decidí acompañarlo hasta el parque del pueblo, para que pudiera platicar a gusto. Aquella situación se repitió varios fines de semana, hasta que finalmente Salomón se armó de valor y decidió declarar su amor por Jimena, pensando que sería completamente correspondido. No obstante, ella le expresó que no sentía nada más que una amistad por él, cerrando así toda posibilidad. A pesar de la negativa, él seguía insistiendo y rogando a Jimena que fuera su novia, pero ella siempre se negó. Hasta que un día Salomón fue bastante agresivo y prepotente intentando convencerla, casi obligándola a que fuera su novia, motivo por el que ella se molestó bastante y uno de sus hermanos salió a defenderla, llegando incluso a los golpes y agresiones verbales contra mi primo, diciendo que era un deforme y que ninguna mujer le haría caso por estar enfermo, lo cual afectó en su estado emocional. Después de aquella penosa situación, Salomón quedó bastante triste y deprimido por lo que había ocurrido, por lo que tardó varias semanas en recuperarse anímicamente de la situación. Cierto día, casualmente, nos juntamos algunos amigos para tomar unas cervezas en la tienda de la esquina. Al pasar unas horas, llevamos aquella plática y reunión improvisada a la casa de un amigo para seguir tomando y pasándola bien. Hablamos de diferentes temas y nos contamos cientos de cosas que ahora es difícil recordar. Sin embargo, uno de ellos comentó que en un pueblo cercano había una vieja leyenda, la cual él juraba era 100% real. Resulta que en el pueblo de Santa Gertrudis existe un cerro donde está prohibido el paso a las personas, porque hace muchos años en ese lugar construyeron una pequeña habitación que se ocupaba para hacer rituales a la Santa Muerte y santería, lugar donde la gente acudía a hacer tributos a una vieja estatua de la muerte hecha de piedra, y que durante muchos años varias personas subieron hasta ese cerro a realizar peticiones y se habían convertido en personas exitosas e incluso habían podido sanar a personas de enfermedades y desahuciadas. Fue entonces cuando Salomón consideró como una opción acudir a ese lugar para hacer que Jimena se enamorara de él. Cuando escuché la historia, nunca pensé que podría ser una opción para hacerlo, pero Salomón estaba muy entusiasmado y veía en esa vieja leyenda una realidad para conseguir el amor de Jimena. Un par de días después, deseché por completo esa posibilidad. No obstante, mi primo no. Él ya había hecho todo un plan para poder ejecutarlo, y como era de esperarse, yo era su única opción para llevarlo a cabo. Cuando me propuso que lo llevara, mi primera respuesta fue decirle que no, ya que me parecía algo muy arriesgado. Después de mucho insistirme, terminé diciéndole que sí, pues al final él buscaría la forma de hacerlo, y qué mejor que fuera alguien de confianza como yo. El día que decidió ejecutar el plan llegó. Salimos del pueblo en un carro que nos prestaron, hasta el pueblo de Santa Gertrudis. Buscamos el punto más cercano al Cerro de la Muerte. Caminamos por casi 3 horas bajo el sol y después en el frío de la tarde, hasta que finalmente llegamos al punto del cerro donde estaba el altar. En el momento que llegamos, le dije a Salomón que yo no quería meterme en esas cosas, así que él sería responsable de lo que fuera a hacer. Caminamos hasta el altar y pudimos ver esa figura de piedra que representaba el altar de la muerte. Mi primo hizo el ritual que le dijeron mientras yo caminaba hacia el exterior a un árbol cercano. Por más de media hora mi primo hizo ese ritual, pero nada, absolutamente nada pasaba. Me acerqué a él a comentarle que todo era una leyenda o un chisme de la gente y que nada iba a ocurrir. Le pedí que nos fuéramos, pues estaba haciendo noche y el camino era largo y peligroso. De pronto, la voz de una mujer se escuchó en el ambiente. «No se vayan,
pues su petición será escuchada. En ese instante giramos para ver de quién se trataba, y vimos a una mujer que caminaba hacia nosotros. Su aspecto era de una mujer bastante alta, cabello negro, piel blanca, casi transparente y completamente descalza. Primero pensé que podría tratarse de una broma de mal gusto, pero la mujer nos dijo que ella era la encargada de cumplir lo que nosotros quisiéramos. En ese instante yo decidí apartarme, pues no quería involucrarme en esos temas, y dejé a mi primo solo con esa mujer. Él de inmediato se acercó a ella y le dijo que quería tener el amor de una mujer que lo había rechazado por tener una discapacidad. Cuando acabó de contarle su problema, le respondió que su petición sería tomada en cuenta a cambio de un sacrificio de su propia alma. Al principio Salomón se opuso, pero terminó aceptando a cambio de vivir y experimentar el amor con su pareja. Cuando escuché el acuerdo, quise intervenir, pero el miedo fue más grande, así que solo permanecí callado y muy temeroso. Finalmente, la mujer desapareció, y mi primo y yo caminamos de regreso al carro, y después a nuestra casa. Durante el camino le dije que lo que había pasado con esa mujer no me parecía buena idea. En cambio, él rompió en llanto. Me comentó que él se había dado cuenta que por su discapacidad ninguna mujer se iba a acercar, y que su más grande sueño era enamorarse de alguien, casarse y algún día tener familia, lo cual jamás iba a lograr por ser diferente. Al final le dije que no estaba de acuerdo, pero que él ya estaba grande y sabía lo que hacía. Un par de días después, Salomón recibió una llamada de parte de Jimena, donde pedía verlo para hablar con él, por lo que de inmediato me pidió que lo llevara a su casa para que pudieran hablar. Durante el trayecto sabíamos lo que iba a suceder y que todo era producto del ritual que se había hecho unos días antes. Al llegar con Jimena, mi primo habló aproximadamente 1 hora con ella y los vi despedirse de un beso en los labios. Ella había accedido a ser su novia. A partir de ahí, ellos comenzaron una relación de noviazgo y al cabo de 1 año decidieron vivir juntos, pues Jimena había quedado embarazada. Pasaron varios meses en donde mi primo y Jimena vivieron su relación de una forma ejemplar. Mucha gente a su alrededor se sorprendía, pues muchos decían que ella era demasiado bonita por haberse fijado en una persona tan diferente como lo era mi primo. A pesar de eso, ella decía que él era el amor de su vida, que la apoyaría y cuidaría por el tiempo que Dios les permitiera. Cuando tuvieron a su primer hijo, los vi convertirse en excelentes padres. Posteriormente, tuvieron a un segundo hijo, así que mi primo estaba muy feliz. Se convirtió en un hombre y padre de familia. Poco a poco, lo vi transformar su vida y lograr el sueño que me platicó aquella vez. Cierto día después de cenar en familia, mi primo y yo nos dimos la oportunidad de tomar unas cervezas juntos, lo cual ya tenía mucho tiempo que no sucedía, pues dejamos de tener contacto cuando él empezó su relación, pues ahora el tiempo libre que tenía lo compartía con su pareja. Mientras platicábamos bajo la luz de la luna llena, me comentó que no se arrepentía de haber hecho lo que hizo ese día, pues al final su sueño se había cumplido. Había logrado tener la familia que durante muchos años soñó y que no podría alcanzar por él mismo. Le pregunté si no tenía miedo de perder a su familia, pues al final el precio que la muerte había pedido era muy caro. Me comentó que a partir de ese día él tenía miedo de que algún día la muerte llegara por él, y ese miedo aumentó desde que nació su primer hijo, pues no se imaginaba vivir sin ellos. Pero que gracias a la muerte había conseguido ser padre, por lo cual, al llegar su momento, estaba dispuesto a pagar sin mayor problema, pues había disfrutado cada minuto de lo que ella le había otorgado, por lo que no le quedaba más que decirle gracias a la muerte por todo lo que le había otorgado. Después de escuchar sus palabras, me llené de muchos sentimientos. No sabía exactamente qué decir. Al final le dije que yo siempre lo he apoyado
y que lo quería como familia y como amigo, y que siempre contará conmigo para cualquier cosa. Pasaron varios años después. Mi primo y su esposa crecieron como padres y como ejemplo de vida. Sus hijos eran buenos niños, respetuosos y cumplidos en la escuela. Yo también logré encontrar a una buena mujer y finalmente me casé y tuve un hijo. Un par de años después, mi primo enfermó de gravedad. Al parecer había tenido un preinfarto, por lo que fue llevado al hospital. Por temas de mi trabajo no pude verlo de inmediato, pero al día siguiente, en cuanto salió del hospital, acudí a verlo y a hablar con él. Al parecer el diagnóstico médico era certero. Fue un preinfarto derivado de un problema de salud inicial. Cuando él y yo nos quedamos solos, me contó que el día del pago está próximo a ocurrir, que cuando le pasó el preinfarto recibió la visita de aquella mujer, informando que venía por su parte del acuerdo. Mi primo le pidió que le diera una nueva oportunidad para despedirse de su familia. Al principio la mujer le dijo que no, pero después de agradecerle todo lo que había hecho, la mujer se compadeció de él y le dio esa oportunidad para poderse despedir y arreglar sus asuntos, pero que vendría por él en una semana. Cuando escuché sus palabras, me dio mucho miedo y sentí mucha tristeza, pues él me rogó que no le dijera nada a nadie para no lastimar a sus hijos y a su esposa. Al final accedí a guardar silencio, pero le sugerí que dejara todos sus documentos preparados para cuando eso ocurriera. En ese momento, él sacó de un cajón un sobre color amarillo en el cual venían unos documentos del banco. Me dijo que en secreto compró un seguro de vida para cuando el momento de partir llegara. Me pidió que apoyara a su esposa, que verificara que ese dinero fuera cobrado para sus hijos, a lo cual no me pude negar. Durante esta semana, mi primo vivió sus últimos días a lo máximo. Él era un hombre muy amoroso con sus hijos y con su esposa. No había día que no les dijera que los amaba y lo mucho que le hacían falta. Así que esa semana no fue la excepción. Un par de días después, mi primo se quedó dormido para nunca más despertar. El día que murió, en su cara se veía dibujada una gran sonrisa y satisfacción de la vida que tuvo y lo poco o mucho que construyó. Su esposa sufrió mucho por su partida y sus hijos. Yo, a pesar de que ya sabía lo que iba a suceder, lloré mucho por su muerte, pues había sido mi compañero de vida y mi gran amigo. Lo despedimos como nuestra religión nos ordena. El día que lo llevamos al panteón, mucha gente nos acompañó y lamentaron la muerte de mi primo. Días después del velorio y los días de rezos, me presenté con Jimena y le dije que mi primo me había pedido apoyarla durante este proceso. Le enseñé el folder con el seguro de vida y la apoyé con el trámite para que pudiera cobrar ese dinero. Al cabo de unos meses, Jimena pudo cobrar ese dinero que con tanto esfuerzo mi primo había conseguido. Actualmente han pasado 6 años desde que él falleció. A veces recuerdo sus palabras cuando me dijo que gracias a la muerte había conseguido a la familia que tanto deseó. Al final, no sé si sea bueno o fue malo. Lo único que sé es que mi primo vivió varios años muy feliz por haber cumplido el más grande de sus sueños y que no hubiera podido conseguir por sí solo, más que por haber negociado con la Santa Muerte. Gracias por compartir mi historia. Eran como las 10 de la mañana cuando aquel día un cliente me pidió un producto que no teníamos en los estantes. Por tal motivo le pedí que me esperara por unos momentos y tuve que dirigirme hasta el sótano para ir a buscarlo, ya que ahí teníamos el depósito. Estando ya en la puerta del lugar, me crucé con Nahuel, uno de los muchachos con los que trabajaba. Al verme, me hizo un gesto de frío, a la vez que me decía que algo le pasaba al aire acondicionado del local.
En efecto, apenas puso un pie en el primer escalón de la escalera, un gélido aire chocó mi rostro, haciéndome sentir escalofríos. El aire acondicionado estaba en la sala del local, por lo que era normal que su efecto no llegara hasta el sótano. Sin embargo, mi compañero tenía razón al decirme aquello, pues nunca antes había sentido aquella temperatura tan baja en ese lugar. Cuando llegué a la mitad de la escalera, la luz eléctrica se apagó. Ya había escuchado a los muchachos decir que la llave de contacto estaba fallando, por lo que tuve que subir para llegar hasta ella, la cual estaba justo al lado de la puerta. Justamente la encontré baja, así que la volví a encender, para a continuación empezar a bajar las escaleras de nuevo. Lancé una maldición en voz alta cuando el evento se repitió. No me quedó de otra que volver a subir para encenderla de nueva cuenta. Pero en esa ocasión me quedé por unos segundos parado frente a la llave, por si las dudas se bajaba sola otra vez. Una vez más sentí que ese aire friolento me cubrió por completo. Nada más que ahora me pareció más extraño, porque dentro del sótano ni siquiera teníamos ventana, así que no había manera de que algo impulsara hacia mí ese frío. Al notar que la llave ya no iba a fallar, empecé a bajar por la escalera para así buscar ese maldito producto y salir de ahí. Pero de repente sucedió otro evento inesperado, solo que ahora no fue la luz, sino la puerta, puesto que ésta se cerró bruscamente. Preferí no darle importancia y continué, pero cuando ya faltaban pocos escalones, sentí claramente cuando otra vez ese aire frío me tocó, pero ahora fue sobre mi nuca. Por instinto volteé a mirar, coincidiendo justamente con el instante en que la luz empezó a bajar de tensión, siendo de esa manera en que vi aquella cosa. A pesar de la casi nula iluminación, pude ver que había una persona ahí, parada en el primer escalón de la escalera, es decir, adelante de la puerta que ahora estaba cerrada. No tuve ni siquiera tiempo de reaccionar. Al contemplar ese par de enormes ojos negros, me quedé paralizado, y en un simple parpadeo vi cómo esa cosa, cubierta de un amplio hábito negro, se abalanzó sobre mí. Lo único que recuerdo fue sentir un violento impacto sobre mi pecho, el cual me hizo prácticamente volar por los aires. Como faltaba poco para terminar la escalera y llegar al piso, el golpe sobre el suelo no fue tan brutal. Confundido y espantado, me puse de pie rápidamente para dirigir la mirada sobre aquella imagen. Esta seguía ahí, sobre la escalera, manteniendo su figura frente a mí. Parecía ser un monje, de esos que usan los largos hábitos con capucha. Justamente él la tenía puesta, es decir, recubriendo su cabeza. Bastaron pocos segundos más para darme cuenta que en realidad no era un hábito lo que tenía, sino una especie de túnica, y al mirar sus pies me percaté que no tenía. Ese ser encapuchado estaba flotando a pocos centímetros del escalón. No podía ver bien su rostro debido a que tenía la cabeza ligeramente inclinada, pero creo que tampoco tenía cara. Aún así, resaltaban ese par de huecos negros, porque también pude distinguir que no se trataban de ojos, sino de cuencas vacías. Y así, hundido en ese pávido estado, pasó por mi mente aquella palabra que congeló mi alma a causa del miedo. A quien yo estaba contemplando con mis propios ojos y tenía poca distancia de mí, era la Santa Muerte. Comencé a gritar. Llamaba a Nahuel y a Ezequiel, quien era el otro muchacho con el que trabajábamos. En aquellos momentos estábamos solamente los tres en el local, así que solo tenía la confianza puesta en ellos para que me salvaran. Fue Nahuel el que abrió la puerta, casi paralelamente al momento en el que la luz volvía a la normalidad, permitiendo ver que ese espectro ya no estaba. Les voy a confesar algo. Fue tanto el miedo que sentí
que cuando me vi a salvo y comencé a subir la escalera para salir de ese lugar, recién me di cuenta que me había orinado encima. Ese fue un motivo más para pasar al lado de Nahuel y ni responderle siquiera cuando me preguntó qué me había pasado y por qué había gritado de ese modo. Cuando llegué a la sala del local, Ezequiel me preguntó lo mismo, pero de igual manera lo ignoré. Cuando me vio llegar a la puerta y comprendió que me iría, me pidió que no lo hiciera, porque el patrón se iba a molestar. Recién ahí hablé para responderle que no me importaba, que luego hablaría con él. Me acuerdo que cuando llegué a casa, mi madre me preguntó qué me había pasado, por qué me había salido del local. Le comenté que requería ir al baño urgente y que luego le contaría. Por obvias razones, tuve que darme un baño para lavarme la propia orina con la que me ensucié. Al cabo de unos minutos, recién salí a hablar con ella. Le dije que todo estaba bien, que me sentí un poco mal y por eso me regresé a casa. No me dijo nada, pero me miró de una forma preocupante, puesto que tanto ella como yo sabíamos que al llegar mi padre a la casa, me daría un tremendo regaño por haber abandonado el puesto de trabajo. Mi jefe era mi propio padre, y él era el dueño del corralón donde trabajaba. Después de escuchar su regaño y pedirle disculpas, también a él le oculté lo que había visto. En verdad no sé por qué lo hice, tal vez porque sabía que no me creería. Por otro lado, no quería que se diera cuenta de la terrible humillación a la que me expuse a mí mismo al haberme orinado. Durante la tarde me presenté a trabajar con un poco de miedo. Trataba de no pensar en lo ocurrido en la mañana, pero eso me resultaba imposible. Con solo ver a Nahuel, a Ezequiel o a mi propio padre bajar al sótano, se me erizaba la piel al pensar que se podrían encontrar con esa cosa. Peor aún, en más de una ocasión, mi padre me pidió que bajara a ese lugar para buscar algún producto, pero me negaba, diciéndole que en la mañana me había caído y por tal motivo no quería hacer ese doloroso esfuerzo bajando las escaleras. Y en cuanto a mis compañeros de trabajo, por supuesto que me volvieron a preguntar qué me había pasado esa mañana en el sótano. Les dije la misma excusa, que me caí de las escaleras y que no podía subir para abrir la puerta. Excusa tan ridícula como imposible de creer, pero por suerte los muchachos comprendieron que no quería hablar de ello, y luego de burlarse de mí por unos momentos, dejaron de preguntarme sobre el tema. Mantuvo oculta esa experiencia por varios días, hasta que llegó la noche del sábado, y como era la costumbre, tuvimos que quedarnos horas extras para hacer lo correspondiente. Ya saben, limpiar, reponer los estantes, reordenar la mercadería. Todo eso hacíamos con los muchachos, mientras mi padre hacía el conteo de los ingresos de la semana, para luego hacer el pago semanal como siempre. Y cuéntenme, ¿a dónde piensan ir esta noche? ¿Van a ir a algún antro a emborracharse y permitir que las muchachas les roben su dinero? Nos preguntó irónico mi padre, después de habernos hecho el pago. En tanto Nahuel y Ezequiel empezaban a contarle las decenas de anécdotas que tenían con las mujeres, las que por cierto eran todas mentiras, ya que no solía suceder tal como lo mencionó mi padre. Yo me fui hacia un costado del lugar, más precisamente un cuarto que estaba al fondo, al finalizar todos los estantes de mercadería. Ahí guardábamos nuestras cosas, mochilas, abrigos, etc. En esa ocasión me dirigí para buscar mi campera, y fui solo porque los muchachos y mi padre ya tenían la suya con ellos. Les prometo que solo estuvo unos pocos segundos en el lugar, y al salir, vi que la puerta del sótano estaba abierta, la cual estaba a unos pocos metros de ese cuarto. Me quedé pasmado, no solo porque esa puerta estaba cerrada cuando fui a la habitación, sino porque sí o sí debía pasar por ahí para llegar hasta donde estaban los demás. Me sentí vulnerable, cobarde, molesto conmigo mismo al reconocer que el miedo me estaba dominando. No podía llamar a los muchachos como cuando quedé encerrado esa mañana. Ya no tenía ninguna excusa que pudiera dar.
Tomé valor y comencé a caminar hacia ahí, y faltando poco para llegar, aceleré mis pasos para cruzar rápidamente, pero me equivoqué al pensar que haciendo eso me libraría de aquella cosa. Les juro que fue un instante, tan solo un instante, pero fue lo suficiente para ver con el rabillo del ojo que el espectro estaba justo bajo el marco de esta, mirándome pasar. No obstante, no se conformó con congelarme el alma de nuevo, sino que en ese pequeño lapso de tiempo extendió la mano para tocarme el hombro al pasar. Recuerdo el frío que sentí, turbia sensación que se combinó con un exuberante terror al notar que su mano eran puros huesos. La reacción que tuve fue instintiva. Lancé un grito tremendo a la vez que ahora me lanzaba a correr. Salí del corralón sin decir nada. Oí cuando papá y uno de los muchachos me gritaban mientras me perseguían. Preocupados me pedían que por favor me detuviera, que les dijera qué demonios me ocurría, pero desistieron al llegar a la esquina y me dejaron marcharme. De los muchachos me pude escapar con tan solo apagar el teléfono para que no me llamaran, pero de mi padre no, quien ni bien llegó a casa, entró a mi habitación y me obligó a que le contara qué me estaba sucediendo. Hay algo en ese lugar, en el corralón, no sé, un demonio, un fantasma, un alma en pena, no sé qué es, pero sin duda es algo malo. Ya lo vi 2 veces, y en las 2 veces me hizo sentir un miedo terrible. Parece ser que está en el sótano, por eso no quiero volver a bajar hasta allí. Ahora me comprendes. Le dije, con un poco de vergüenza, al sentirme un cobarde. Sí, lo sé. No le fui lo suficientemente sincero a mi padre. No le comenté que a quien vi fue a la Santa Muerte, pero les juro que estaba a punto de hacerlo. Sin embargo, él tuvo una actitud que me desconcertó. Me refiero a que, apenas le dije que había algo malo en el corralón, automáticamente él volteó a mirar hacia otro lado, y se mantuvo así hasta que acabé de contarle todo. Acto seguido, se dirigió hacia la puerta de mi habitación para marcharse, pero se detuvo antes de salir, y sin voltear a mirarme, me dijo aquellas palabras que me dejaron atónito. Creo que estás exagerando, no hay nada malo en el local. Trabajo en ese lugar desde hace muchos años, e incluso desde antes que tú y tu hermano nacieran. Es un negocio familiar, del que el día de mañana ustedes deberán hacerse cargo. Así que por favor, jamás vuelvas a decirme semejante barbaridad. Les prometo que no lo entendí. Esperaba cualquier reacción de él, menos esa. Sabía que no me creería, pero que se moleste y me diga aquellas palabras no me lo esperaba. A partir de esa noche me prometí a mí mismo no volver a hablar con él sobre ese tema. Entretanto, tuve que continuar yendo al local para seguir trabajando, sintiendo ese pavor de tan solo pensar que ese espectro se me apareciera de nuevo. Incluso llegó un momento en el que pensé en buscar otro trabajo, pero eso no haría más que empeorar el enojo de mi padre. Pasaron como 2 semanas desde que habíamos tenido esa plática, siendo nuevamente una noche de sábado cuando, en tanto nos ocupábamos de limpiar y rellenar los estantes con mercadería, sucedió un nuevo evento que me dejó 1000 veces más aterrado que los anteriores. Yo me encontraba trabajando en un estante que está ubicado sobre una pared de los laterales. Para limpiar los productos, los retiraba y luego los regresaba a su lugar, pero mientras lo hacía, quedaba al descubierto la pared, y fue de esa manera que en un momento dado vi aquella tétrica imagen plasmada en esta. Les prometo que di un salto hacia atrás cuando la vi. Sentí un miedo descomunal que por poco me hizo gritar como la vez anterior. El rostro de la Santa Muerte no estaba antes ahí. Fue por eso que no me esperaba toparme con tan escalofriante imagen. Por obvias razones, alguien la había dibujado hace poco, y por más que a mi padre nunca le había revelado que era ese espectro al que veía, fue el único que se me vino a la mente para culpar.
Me quedé parado en ese sitio y desde ahí lo llamé. Cuando él vino, le señalé con la mano el dibujo, a la vez que le preguntaba, con tono molesto, quién diablos había hecho eso. Sin embargo, me tragué las palabras al contemplar que, al regresar la mirada hacia ahí, no había rastros de aquel dibujo. Mi padre me ignoró por completo y mientras se reía, me comentó que mejor me relajara, que últimamente estaba muy nervioso y eso me estaba afectando demasiado. Acto seguido me abrazó y me llevó hasta el escritorio, es decir, donde tenía el dinero que estaba contando. Yo lo seguí sin decir nada, pues estaba enmudecido, no podía creer lo que estaba pasando. Mi miedo por ese espectro ya estaba consumiendo mi cordura, pues ahora lo veía en todos lados. En tanto mi padre continuaba en lo suyo, me decía que en esas últimas semanas no estaba yendo muy bien, y por ese motivo pronto nos iba a aumentar el sueldo. Al escuchar eso, Nahuel y Ezequiel comenzaron a aplaudir de alegría, uniéndose así al sarcástico momento que estábamos viviendo, o mejor dicho, que estaban viviendo ellos, porque les juro que yo todavía no lograba digerir lo que me había pasado minutos antes. Cuando por fin acabamos y nos disponíamos a salir del local, yo ya estaba por cruzar la puerta cuando mi padre se dio la media vuelta y me detuvo para pedirme que por favor me regresara al escritorio, ya que había olvidado su teléfono allí. Dudé por un instante, ya que las luces estaban apagadas, pero al final lo hice, ya que quería marcharme de una buena vez. Cuando ya me estaba regresando hacia la salida, tanto mi padre como los muchachos ya estaban afuera, es decir que en aquellos momentos me encontraba solo dentro del lugar. Fue por eso que esa entidad aprovechó la situación para así volver a atormentarme, pero ahora con una maldad incomparable. Ya estaba a punto de llegar a la puerta, cuando ésta se cerró de golpe. Entré en pánico al instante, y mientras intentaba abrirla desesperado, aquel mismo aire frío rodeándome me hizo saber que la presencia estaba ahí conmigo. No tengo palabras para describirles el inmenso terror que sentía. Por más que también mi padre trataba de abrir la puerta desde el otro lado, era imposible lograrlo. Vi el terror en sus ojos a través del vidrio de la puerta, pues yo gritaba desesperado que me sacaran de allí. De repente, ese espectro tocó mi espalda. Al darme la media vuelta, lo vi con su aterrador rostro frente al mío. Ya no había manera de dudarlo. Era la Santa Muerte. Ahora pude ver su rostro calavérico, con esas dos cuencas vacías y negras. Sinceramente no sé cuánto tiempo estuve con ella frente a mí. Como ahora, yo estaba con mi espalda apoyada sobre la puerta. Cuando mi padre logró abrirla, yo caí sobre él. Junto a los muchachos me cargaron y me llevaron hasta el carro, porque ni siquiera sentía los músculos de mis piernas. Esa noche fuimos todos directos a casa. Cuando recobré un poco la calma, les conté lo que me había ocurrido desde hace tiempo. Recuerdo que los muchachos quedaron aterrados al oírme, y mientras mi madre lloraba al verme en ese estado, papá me pidió que me quedara tranquilo, que me tomara unos días de descanso y que al volver todo volvería a ser como antes. Cuando regresé, recién ahí le presté importancia a esas últimas palabras que él me había dicho, pues en efecto se cumplieron tal cual lo anticipó. Ya no sentí ese frío repentino, ya no volví a ver aquella imagen en la pared, y nunca más la Santa Muerte se manifestó de nuevo. Podría acabar con mi relato aquí, pero lamentablemente hay algo más que debo agregar, algo que me avergüenza mucho decirlo, pero siento que debo hacerlo para que también ustedes lo tengan en cuenta y no cometan el error que yo cometí. Varios meses más tarde, en la calle me crucé a un viejo amigo de papá. Apenas me vio, se acercó para saludarme con un fuerte abrazo. Me preguntó cómo estábamos todos y cómo me estaba yendo a mí.
ya que se enteró que comenzaría a estudiar una carrera universitaria. Creo que habrían pasado unos 15 minutos cuando ya quería despedirme. Él se dio cuenta de ello, así que tomó la iniciativa, pero justo antes de despedirnos, él recordó algo y me lo preguntó, cuyas palabras me dejaron estupefacto. Ahora que me acuerdo, ¿cómo le fue a tu padre con la imagen de la Santa Muerte que le di? La última vez que lo vi, y sabiendo que yo soy devoto de ella, me preguntó si tenía alguna para prestársela. Me comentó que se dio cuenta que le estaba faltando dinero en el local. Sospechaba de alguno de los otros 2 empleados que tenía, un tal Nahuel y Ezequiel, si no me equivoco. Pero como aún no sabía cuál era, en realidad, quería llevar una imagen de la Santa Muerte para colocarla en el sótano, para que ella castigara al ladrón sin vergüenza. No fui capaz de llegar a casa. Cuando crucé por una plaza, me senté en un banco y ahí me quedé. Estuve como 5 horas en ese lugar, sentado y llorando arrepentido por lo que hice. Yo era el que le robaba dinero a papá, cuya caja él solía guardar en el sótano. De seguro hizo lo que su amigo le contó, pero nunca me percaté del lugar donde escondió esa imagen. Es por eso que, cuando yo dejé de bajar al sótano por miedo, mi padre notó que había más ganancias, lo que en realidad se trataba de que yo ya no podía robar. Mi nombre es Andrés Núñez, soy de México. Lo que les acabo de compartir sucedió cuando yo tenía unos 19 o 20 años de edad. Hasta el día de hoy, jamás hablé sobre esto con mi padre, pero no por orgullo o soberbia, ni mucho menos por resentimiento. No lo hice porque a mi punto de parecer ya estábamos a mano. Yo cometí ese error y ya lo pagué, y lo hice de una manera tan aterradora que nunca volvería a hacerlo. Por otro lado, mi padre siempre supo que fui yo el que le estaba robando, y lo supo apenas empezó a darse cuenta que le faltaba dinero, pues tan solo él y yo teníamos la llave de esa caja, y solo los 2 sabíamos dónde la escondía. Cuando le habló sobre eso a su amigo para pedirle la imagen de la Santa Muerte, me defendió. Fue por eso que disimuló al decirle sospechar de Nahuel o Ezequiel. No obstante, no tuvo piedad al momento de tomar la decisión de castigarme, dándome aquella grotesca y macabra lección. Gracias por compartir mi historia. Buenas tardes, don Sanabria. ¿Cómo está usted? Hola, muchacha. ¿Cómo has estado? Desde hace mucho que no te veía por aquí. ¿Cómo están tus padres? Espero que todo marche bien y ellos estén mejorando. Sí, mamá está mucho mejor, pero mi padre todavía debe mantener reposo. Creo que tendrá que seguir recibiendo su tratamiento médico por varios meses más. Entiendo. Dale salud de mi parte y diles que mi esposa rezará por ellos. Pero por favor, Alejandra, entra. La tumba de tus abuelitos está bien cuidada como siempre. Don Sanabria era el señor que cuidaba el cementerio en aquellos tiempos. Un hombre que conocía a mi padre desde que eran muy jóvenes, y a eso se debía su cordialidad. Tenía razón al haberme dicho que, desde hace tiempo, no iba al cementerio a visitar el mausoleo de mis abuelos. Eso se debía a que eran tiempos de los exámenes en la universidad, y tal como les mencioné en la conversación, mis padres estaban atravesando por una etapa de molestias físicas. Lo de mamá se trataba de un dolor de espalda que últimamente ya le causaba mucho sufrimiento, tan así que había días en los que la imposibilitaba hasta para caminar. Lo de papá era algo más serio, ya que estaba atravesando por una enfermedad bastante grave, y los médicos nos recomendaban mantenerlo en cuidado especial. Luego de haber tenido ese grato diálogo con el Señor, me dirigí a la tumba de mis abuelos, un mausoleo que albergaba incluso los cadáveres de mis bisabuelos, y por consiguiente ya tenía varios años de haber sido construido.
En verdad, don Sanabria hacía un buen trabajo al mantenerlo siempre limpio y en buenas condiciones, tal como hacía con todos. Sin embargo, cuando esa tarde llegué hasta el sector, quedé pasmada al ver algo que antes no estaba. Se trataba de una imagen de la Santa Muerte, pero una de tamaño considerable. Sin lugar a dudas, había sido colocada por la familia a la que pertenecía el mausoleo de al lado. Aunque tanto mi familia como yo nunca nos habíamos involucrado con esa devoción, sabíamos perfectamente lo que era, y por supuesto que no teníamos ningún problema con ella. Nada más que el lugar a donde la colocaron no me pareció oportuno. La habían puesto justo al lado de la puerta del mausoleo, y como la base era algo ancha, parte de la estructura invadió un poco el lugar nuestro. Como les dije, en mi caso, tan solo me pareció un poco invasivo el asunto, pero conociendo a mamá, ella se volvería como loca cuando supiera lo sucedido. Una vez que terminé de rendir honra a mis familiares difuntos, me dispuse a regresar a casa, pero cuando pasé por la garita donde se encontraba don Sanabria, quise averiguar más sobre la llamativa escultura. El señor me comentó que la habían hecho colocar hace una semana más o menos. Asimismo, comentó que también había notado que la escultura invadió un poco el lado de nuestro mausoleo, pero que no quiso decir nada hasta que nosotros la viéramos, para así recién escuchar nuestro parecer. Antes de despedirnos, me recomendó que le diera esa información a mis padres, para que así luego se le hicieran saber sus opiniones y recién entonces tenerla en cuenta, para ver si es que requería hablar con la familia dueña de la imagen. En efecto, mamá se puso como loca cuando le conté, pero no porque ella despreciara esa devoción, más bien porque le causaba miedo. Como ese día se sentía bastante bien, me pidió que por favor la acompañara de regreso al cementerio, pues quería ver el asunto con sus propios ojos. En esos tiempos no vivíamos tan lejos de ese lugar, es más, tan solo unas pocas cuadras nos separaban, así que en cuestión de unos minutos ya estábamos ahí. Luego de contemplar la situación, mi madre le pidió a don Sanabria que por favor hablara con esa familia, que nosotros respetamos sus creencias, pero que éramos católicos y no nos parecía algo grato ver eso invadiendo el mausoleo nuestro. En realidad, no es que invadía mucho, solo parte de la guadaña que portaba la escultura llegaba hasta nuestro terreno. Pero sin lugar a dudas, mi madre tenía razón. Llegar a la tumba de nuestros seres queridos fallecidos y ver esa tétrica imagen era algo a lo que difícilmente nos íbamos a acostumbrar. Cuando llegó la semana siguiente, y cuando aproveché un momento de descanso, le comenté a mamá que iría al cementerio para dejar flores y de paso revisar si el tema había cambiado. Apenas le comenté al respecto, ella se acordó, por lo que también quiso acompañarme. Lamentablemente la escultura seguía en el mismo lugar, es decir, que no la habían movido para nada. En esa oportunidad, mi madre comenzó a renegar por ello, por lo que tuvimos que volver a pedirle a don Sanabria que hiciera algo al respecto. Tal como lo esperaba, él nos dijo que no podía intervenir en ese tipo de detalles, pero que sería mejor que nosotros habláramos con esa familia. No correspondía que nos diera los datos personales, pero sí nos contó el horario en el que ellos iban al cementerio. Al día siguiente, y pidiéndole a mi madre que mejor se quedara en casa a cuidar a papá, yo me dirigí al lugar con la esperanza de no solo hallar a la familia, sino también de poder llegar a un acuerdo con ellos, sin la necesidad de recurrir a algo más que un diálogo. Y tal como nos comentó el señor, cuando llegué al mausoleo me topé con las personas. Había un muchacho acompañado de dos mayores, quienes luego sabría que eran padres e hijo. Gracias a Dios pudimos charlar tranquilos. La señora me pidió disculpas por el detalle de la escultura invadiendo un poco el terreno, justificándose que no se percató de ello cuando mandó a colocarla. De igual manera me narró que la pusieron ahí, a pedido de su hijo mayor,
quien estando en vida fue devoto de la Santa Muerte, y su última voluntad fue que pusieran su imagen en el mausoleo, cuyo cadáver descansaba en este. Antes de despedirnos, acordamos que ellos hablarían con los albañiles que la colocaron para que así vinieran a moverla. Luego de volver a pedirme disculpas, se fueron y quedé sola. Debo aclarar que con la única que hablé de los tres fue con la señora, es decir que tanto el señor como el muchacho se mantenían en silencio en todo momento. Parecían ser buenas personas, aunque por algunos instantes me daba cuenta que el señor no le agradó mucho mi reclamo. Cuando llegué a casa y le conté a mamá de lo que habíamos hablado con la familia, se quedó más tranquila. El dilema fue cuando a la semana siguiente regresé al cementerio y vi que nada había cambiado. Tuve que comenzar a mentirle a mamá para que no renegara ni se pusiera mal, ya que los dolores de espalda habían regresado. Justamente en esos días fue cuando comenzaron los eventos extraños en torno a mi padre. Mi nombre es Alejandra Barrio Nuevo, soy de Argentina. Debo reconocer que la vida, muchas veces, nos hace experimentar cosas que superan nuestro entendimiento, pero a la vez son estas mismas cosas las que nos hacen cambiar, ya sea para bien o para mal. Aunque nunca pensé que todo lo que nos tocó padecer en aquellos tiempos haría que la fe tocara de un modo inesperado en nuestras vidas, logrando así que todo alrededor se viera diferente. Después de sentirme decepcionada por parte de esa familia, quise volver a hablar con ellos, regresando al cementerio, al horario que estarían, pero ya no los encontré. Eso se repitió por varios días más, y cuando me convencí que al parecer me estaban evadiendo, le pedí a don Sanabria que intercediera. Mi preocupación se debía más a mi madre, puesto que cuando, Dios mediante, se recuperara, sin lugar a dudas, querría ir al cementerio, y no solo se daría cuenta que le mentí, sino que también volvería a ponerse mal. Lamentablemente don Sanabria se negó a darme su dirección, pero me dijo dónde podía encontrar al muchacho, es decir, al hijo del matrimonio, ya que lo había visto trabajando en el mercado de la ciudad. Una mañana fui para ver si lo encontraba, y por suerte así fue, pero no me equivoqué cuando pensé que me estaban evadiendo, pues apenas el muchacho me vio, se puso nervioso y miró hacia otro lado. Pero creo que esa vez supo que yo no me quedaría con los brazos cruzados, pues sin dudarlo me acerqué a él para hablarle. Sí, ya sé que vienes por el tema de la escultura. Por favor, si me esperas por unos momentos, ya me voy a desocupar y hablamos, ¿te parece bien?, me dijo, adelantándose a todo. Estuve como 10 minutos dando vueltas por ese sector, hasta que por fin me habló, cumpliendo así su palabra. Mi hermano se llamaba Ramiro. Él era unos años mayor que yo, pero creo que no es necesario hablarte mucho de él, por lo tanto iré directamente al grano y te contaré lo importante para que así puedas entender nuestra situación. Comenzó diciendo: hace unos años, Ramiro tuvo una mala experiencia con una muchacha a quien amaba mucho. Ella lo dejó por otro, y eso fue algo muy fuerte para él, tanto que dejó de apreciar su vida. Llegaba borracho a casa todas las noches. Al poco tiempo se envolvió en las sustancias ilícitas. Mi madre hizo todo lo posible para ayudarlo, pero no pudo. Una vez llegó a casa con una imagen de la Santa Muerte. Al principio, solo yo me di cuenta de ello. Cuando mis padres lo supieron, fue cuando él ya tiene un pequeño altar en su habitación. Mi padre se enfadó muchísimo, pues él nunca estuvo de acuerdo con eso. Sin embargo, cuando vieron que en verdad eso le estaba ayudando, decidieron no oponerse. Ramiro dejó de beber, y de igual manera dejó de ser esclavo de las sustancias ilícitas. Volvió a enfocarse en su trabajo y regresó a ser el mismo de siempre. Una tarde fue agredido por una banda de delincuentes. No estamos seguros, pero pensamos que se tratarían de esos mismos quienes lo llevaron a los vicios. Falleció en casa, y antes de dar su último suspiro, le pidió a mi madre que colocara una imagen de su santa en el mausoleo.
En verdad, no fue nuestra intención molestar a tu familia, pero mi hermano llegó a querer tanto a esa devoción que en ocasiones me contaba que podía verla y hablar con ella. Te vuelvo a pedir disculpas y no te preocupes, yo mismo reuniré el dinero necesario para pagar a los albañiles y así poder mover la escultura. La plática que tuve con ese muchacho no duró mucho, pues para serle sincera, luego de escuchar su relato me quedé sin palabras. Apenas alcancé a decirle que lo comprendía y que lamentaba lo sucedido a su hermano. Ni siquiera le pregunté su nombre ni su edad, pues mientras regresaba a casa tenía mi mente envuelta en decenas de pensamientos, pero no solo porque su historia me dejó pasmada, sino porque él dijo algo que me hizo sentir escalofríos. Me refiero a eso de que su hermano difunto decía ver y hablar con la Santa Muerte, pues justamente mi padre estaba padeciendo algo similar. De la nada comenzó a cambiar. Ciertamente su salud no mejoraba, totalmente lo contrario. Podíamos darnos cuenta que se iba deteriorando más y más con el paso del tiempo. No obstante, lo que cambió en él fue su estado anímico. Comenzó a reír y a hablar como antes. Ya casi no había expresión de dolor en su rostro y su voz recuperó su alegre tono. Lo preocupante fue cuando notamos que hablaba solo. Yo personalmente lo descubrí haciéndolo en más de una ocasión. Cuando le cuestionaba sobre con quién hablaba, él siempre decía lo mismo, con una buena amiga. Por obvias razones, apuntamos directamente a su salud mental. Los médicos no nos dijeron nada sobre eso, pero debido al fuerte tratamiento que estaba recibiendo, sabíamos que tarde o temprano su mente empezaría a fallar. Debo aclarar que jamás hablamos sobre el tema del cementerio con mi padre. Me refiero a la escultura de la Santa Muerte que está apegada al mausoleo nuestro. Fue por eso que una tarde, estando los tres juntos en su habitación, sin darnos cuenta, mi madre me preguntó si había vuelto al cementerio, a lo que nuestro padre, tendido en su cama con su cuerpo ya enflaquecido, nos hizo aquella pregunta que nos dejó desconcertadas a las dos. ¿Para qué? Para ver si la imagen de la Santa Muerte sigue allí. Lo único que se vino a la cabeza fue pensar que en algún momento me escuchó hablar sobre el asunto. Mi madre me miró sorprendida, para de inmediato adelantarse y decirle a mi padre que no se preocupara, que ya la habían sacado de ese lugar. Acto seguido, mi padre lanzó una débil carcajada, para a continuación compartirnos aquello que se quedó grabado en mi mente para siempre. Hermana Muerte, así la llamaba San Francisco de Asís. La muerte no es mala, ella solo cumple con su trabajo, no debemos despreciarla. Sí, lo sé, hay muchas personas que la utilizan para hacer mal a otros, pero créanme, esa no es la muerte de la que les hablo, la que el mismo Jesús la abrazó para así darnos vida. Déjenla ahí nada más. Ella me contó lo que hizo con ese muchacho que ya falleció. Porque sí, ella también habla conmigo. Ella es mi buena amiga de la que les hablé. Si le tienen miedo a la Santa Muerte, es entendible. Pero a la muerte no hay que temerle, porque quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Mi padre falleció días después, justo en el que aquella familia se disponía a mover la escultura de la Santa Muerte. Lo supe porque en ese exacto momento yo me encontraba en el cementerio, viendo cuando estaban por comenzar, y recibí el llamado de mi madre, quien entre lágrimas me decía que fuera de urgente a casa. No hubo necesidad de que me diera más detalles. Me di cuenta de lo que acababa de pasar de inmediato. Cuando llegué, tan solo me quedó abrazar a mamá, mientras observaba aquella hermosa sonrisa en el pálido rostro de mi padre, ahora sin vida. En la actualidad, aquella escultura de la muerte yace custodiando el mausoleo donde descansa ese muchacho llamado Ramiro, sin estorbar a nadie, sin invadir ni atravesar terrenos vecinos. Y aunque su presencia sigue resultando algo tétrica para muchos, para mí es un símbolo, mismo que me recuerda el último tiempo
que estuvo con vida mi padre. Me pregunto si fue la Santa Muerte la que ayudó a mi padre en esos días, si fue ella quien le ayudó a soportar el dolor que padecía, porque de que tuvo contacto paranormal con él, ya no tengo dudas, y tal vez todo se debió al simple hecho de haber sido colocada en la primera ubicación que tuvo. Tanto mi madre como yo preferimos guardar silencio cada vez que escuchamos hablar de esa devoción, pues tal como lo dijo mi padre, algunos le tendrán miedo y otros la usarán para sus propósitos. Sea cual sea el caso, a nosotras no nos importa. Preferimos mirarla desde ese otro punto de vista, en el que mi padre nos enseñó estando en su lecho de muerte, como tan solo la llamó hermana muerte, recalcando que quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos, porque en pantalla les dejo más historias. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, pueden enviarla a los enlaces de contacto que aparecen en la descripción del video. Y también, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a ese tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.